Unidad 5. En esta ocasión vamos a ver lo que es la integración múltiple, ¿sí? En las funciones vectoriales y las funciones escalares de varias variables tienen una amplia aplicación en diversos campos de las ciencias. Las integrales dobles y triples son útiles en el cálculo de los volúmenes de áreas de superficies, masas, centroides, centros de gravedad, pero también se utilizan en el cálculo de las probabilidades, valores separados, varianzas, etc., cuando aparecen variables aleatorias, bivariantes o trivariantes. Esto motiva a describir su comportamiento y observar algunas de las propiedades a través del cálculo diferencial e integral. Bien, ¿qué hacemos para elaborar integrales múltiples? En este caso pueden ser dobles o pueden ser triples. Recordemos que cuando llevamos cálculo integral, ¿sí?, solo se integraba una sola variable independiente, era la que se integraba. Y todo estaba en función, digamos, a una variable. La mayor parte de las veces que integramos fue con respecto a x, pero igual se pudo haber integrado con respecto a t, con respecto a u, con respecto a v, etc. Pero solo siempre en una sola integral con respecto a una sola variable. Bien, ahorita el panorama del juego va a cambiar. Tal como trabajamos las derivadas parciales, cuando derivamos con respecto a una de las variables, la otra variable era tomada como constante en todo momento, ¿sí? Y caso contrario, cuando agarrábamos, por ejemplo, lo que antes era nuestra variable dependiente, lo que era la variable independiente se tomaba como constante, o sea, cambiamos la jugada. En la integración doble y triple ocurre de la misma manera. Vamos a tener una doble integral, ¿sí? Y una me va a estar limitada, digamos, en x, y la otra va a estar limitada en y, ¿sí? Porque se trabajan puras integrales definidas, es una aplicación. Si se dan cuenta, por ejemplo, con estas integrales dobles podemos encontrar áreas, incluso volúmenes. Si limitamos, por ejemplo, con respecto al eje y, limitamos entre dos funciones, y luego con respecto al eje x limitamos sobre el eje x cómo se está comportando mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Ahora, vamos a trabajar primero la parte central, que viene siendo la integral central. Es esta, la voy a delimitar. Lo único que tenemos que hacer es primero empezar con la integral central, ¿sí? Y posteriormente lo que quede de resultado de esta integral central se va a integrar nuevamente para la otra integral externa. Ahora, algo que les vuelvo a recordar que dije en un principio es que si estoy en este caso integrando con respecto a la variable y, o sea, con diferencial de y, quiere decir que si tuviera alguna x mezclada aquí en esta función central, esa x va a ser tomada como constante y saldría fuera de la integral y solamente integraría lo que fuera la función de y en este caso. Ok, entonces empecemos con un ejercicio. Este ejercicio yo lo explicaré de dos formas. Una para comprender qué es lo que estamos haciendo o cómo lo hubiéramos hecho con el cálculo integral. Con el cálculo integral que vimos en segundo semestre, era simplemente encontrar el área entre dos curvas, ¿sí? Con una sola integral quedaba. Pero como ahorita vamos a hablar un plano en el espacio, o sea, no solamente está ahí inmerso en x, y, sino va a ser un plano en el espacio con dimensiones x, y y z. Pero en cálculo integral usábamos el área bajo la curva entre dos curvas y al final nos daba un área entre dos curvas. Esta región que ven seleccionada, voy a colocar esto aquí. Simulamos que el área bajo la curva de esa raíz de x, esto es el área bajo la curva de la raíz de x. Y luego dice, en cálculo integral, ¿sí?, una de las aplicaciones era el área entre dos curvas. Y a esta curva le vamos a restar el área bajo la curva de la otra curva, que en este caso no es curva, es una recta. Es la línea que está por un costado, esta que sobresale aquí en color azul,
y es una y igual a x. Esa es la función. ¿Y qué pasa? Que cuando le restamos, le quitamos esta parte que viene en rojo, ¿sí?, limitado desde 0 hasta 1 en los dos casos de las dos funciones, se intersectan las dos curvas en este punto, en 0,0 y en 1,1, y solamente me queda el espacio que vemos en color tipo naranja o cafecito, ¿sí? Voy a retirar esto para verlo cómo se ve originalmente, y esto era nada más una simulación de cómo trabaja el área entre dos curvas. Y efectivamente, entonces tenemos la curva de abajo y la curva de arriba. ¿Qué era lo que hacíamos? A la curva más sobresaliente, en este caso la raíz de x, le restábamos la curva de abajo, en este caso y igual a x, y obteníamos el área entre esas dos curvas. ¿Cómo se hacía esto? Simplemente, fíjense, a la raíz, que ya la transformábamos en un exponente fraccionario, le restábamos la línea y igual a x, ¿sí?, la línea recta, en un intervalo desde 0 hasta 1. Con eso conseguíamos el área entre esas dos curvas. Sencillamente se integraba x a la 1 medio, es x a la n más 1 sobre n más 1, es decir, x a la 3 medios entre 3 medios, menos la integral de x, que sería x cuadrada sobre 2, evaluada desde 0 hasta 1. Y bien, era llevarme esta función, pero primero sustituyendo el valor de x para mi límite superior, que es 1 donde va la x, y luego esa misma ecuación sustituyendo el límite inferior, que es 0, en donde va la x, y al final todo esto, todo lo que tengo de mi lado derecho, pues se va a hacer 0. Y solamente me quedaría la parte izquierda. Entonces yo aquí analizo 1 a la 3 medios, me da 1 por 2, 2, sería 2 tercios, aquí está, menos 1 al cuadrado es 1, 1 medio. 2 tercios menos 1 medio, se hace una suma de fracciones con distinto denominador, haciendo 3 multiplicaciones, que muchos lo conocen como la regla de la mariposa. 3 por 2, 6, producto cruzado, 2 por 2, 4, y 3 por 1, o sea, menos 3, por el signo que tengo aquí en el centro. Y luego 4 menos 3 es igual a 1, sería 1/6 de unidades cuadradas. Es decir, de un entero, ese espacio solo ocupa 1/6 de ese entero, una sexta parte. Bien, y así es como concluimos el área entre dos curvas con cálculo integral. Pero ahora, si esta función no estuviera en un plano nada más XY, sino estuviera en un espacio XYZ, sigue siendo un plano, pero ahora también la estamos trabajando en el espacio. Quedó la misma figura, pero ahora en un espacio XYZ. Entonces, ¿cómo encontraríamos esa misma función o esa área entre dos curvas en un espacio vectorial? Bueno, aquí está la solución. Sería encontrar el área con una doble integral. En la primera integral vamos a definir las dos curvas como límites, ¿sí? El límite inferior, obviamente, va a ser la línea recta, que es y igual a x, ¿sí? Y en mi límite superior pues va a ir la que sobresale o la que queda más arriba, en este caso es la raíz de x. Entonces se dan cuenta, yo aquí ya estoy colocando los datos. Mi límite superior, que es mi f de x, va a ser raíz de x, y mi límite inferior, que es g de x, va a ser x, es la línea recta. Pero estos límites me los está dando para y, o sea, estoy creciendo hacia arriba, hacia y, desde 0 a 1, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero estoy creciendo entre estas dos curvas, o sea, para el eje y. Y luego limito en x desde 0 a 1, aquí está, desde 0 a 1, el resultado de esta primera integral la voy a integrar ahora para x, y obtendré ya el resultado final, que sería el resultado que obtuve con una sola integral, 1/6 de las unidades cuadradas. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Me voy a llevar este recuadro para que vean que estamos hablando de lo mismo. La integral definida desde x hasta raíz de x del diferencial de y. Entonces recuerden que una de las primeras fórmulas de integración es precisamente la integral de un diferencial, y su resultado es la variable del diferencial.
y se evalúa de acuerdo a los límites que tengo aquí desde x hasta raíz de x, que significa que primero pondremos o sustituiremos la variable y por raíz de x, que está aquí, y le restaremos, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, la misma variable y sustituida por x en el segundo miembro. Y aquí ya tenemos estos dos términos como resultado de mi primera integral. Me quedó raíz de x menos x. Ahora, este resultado va a sustituir a la integral anterior, esto que está marcado, ¿sí? En lugar de tener esa integral definida, vamos a colocar el raíz de x menos x como resultado y como el argumento de mi nueva integral, que sería la integral definida desde 0 a 1 de la raíz de x menos x, ¿sí? Por el diferencial de x. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a, hay que convertir esa raíz de x a un exponente fraccionario, ¿sí? Y integraríamos de la siguiente forma. Integral de x a la 1 medio es x a la n más 1 sobre n más 1. 1 medio más 2 medios, 3 medios sobre 3 medios. Y la integral de x sería x cuadrada sobre 2. Todo esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 1. ¿Sale? Bueno, entonces quiere decir que me llevo toda esta información, ¿sí? O sea, es el resultado de mi última integral, y me la traigo para sustituir la variable x por el límite superior, que sería 1, y luego restándole, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, la misma o los mismos términos, pero ahora para mi límite inferior, que es 0. Obviamente toda esta parte de abajo pues me va a dar 0, ¿sí? Toda esta parte de aquí abajo me va a dar 0 porque estamos sustituyendo el límite inferior, que es 0, y con todo lo que multipliquemos o dividamos con el 0 me va a dar 0. Entonces nada más me llevo este resultado del lado izquierdo, ¿sí? Sustituyendo obviamente el límite inferior, y sería 1 a la 3 medios, seguiría siendo 1 por 2, entre 3 sería 2 tercios, luego menos 1 al cuadrado sería 1 entre 2, 1 medio, y como lo hicimos en el ejemplo anterior, 3 medios menos 1 medio, se hace una suma o resta de fracciones con distinto denominador y queda de la siguiente forma: 3 por 2, 6, 2 por 2, 4, y 3 por menos 1, menos 3. Y así, 4 menos 3, 1 sobre 6, 1/6 de unidades cuadradas. Y de esta manera realizamos el área que solicitamos entre dos regiones, ¿verdad? Entre dos limitantes. Los límites que en y, que eran precisamente las curvas, y los límites en x, que eran sencillamente dos puntos en x, ¿verdad? Cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Y bien, aquí quedó explicado el primer ejercicio de integral doble. Un segundo ejemplo sería este que nos muestran aquí, que sería encontrar el área, ¿sí?, de las regiones limitadas. Por ejemplo, primero para x, desde raíz de x, perdón, esta sería para y. Primero para y, porque esta es la que manda, mira, esta diferencial manda. Entonces, sería la función 2x y de y limitado por la integral desde raíz de x hasta 1 más x. Con esto hacemos esta integral central. Posteriormente el resultado lo vamos a integrar nuevamente de 0 a 1, pero ahora para y. Recordando que cuando integremos con respecto a la primera variable, que es y, las x van a ser tomadas constantes, ¿sale? Entonces, como lo dijimos, este 2x que viene aquí va a ser constante cuando trabajemos con las y. La saco fuera de la integral y solo integraremos esta función y de y, ¿sí?, limitada desde raíz de x hasta 1 más x.
y hacemos la integral de y, que sería y cuadrada sobre 2, y nos llevamos la constante a multiplicar por el resultado. Ya una vez que tenemos esto, tenemos que evaluar esta función resultante para el límite superior primero, que es 1 más x, y posteriormente raíz de x. Fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 2x va a quedar común para estas dos sustituciones. Entonces pongo el 2x por fuera y primero pongo la y cuadrada sobre 2 y sustituyendo la y por el límite superior, que es 1 más x, y sería y al cuadrado, 1 más x al cuadrado, ¿sí? Sobre 2, menos, ahora, la y va a valer x a la 1 medio. Esa raíz de x es x a la 1 medio y lo elevamos al cuadrado y va a pasar algo con esos exponentes. Y al final sobre 2. Bien, una manera de simplificar es que como los dos están trabajando con el mismo denominador, esa resta de fracciones, hago una sola fracción con el mismo denominador, desarrollo el binomio al cuadrado de mi primer término de la izquierda, y que sería el cuadrado del primer término, 1 más 2x más x cuadrada. Este sería el resultado de esta binomio al cuadrado. Ahora, ¿qué pasó con esta x elevada a la 1 medio y posteriormente a la 2? Es una operación con exponentes, y en 1 medio elevado al cuadrado, eso me va a dar la potencia 1, x a la 1. Y aquí está esa x a la 1 con su signo menos, por teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a hacer una simplificación. Al 2x le voy a quitar la x y me quedaría simplemente una x. Los demás términos me los llevo igual. El 1, el 1 me llevo la x cuadrada positiva. Otra cosa, en la parte de afuera traíamos un 2x. De ese 2x, ¿qué va a pasar? Que este 2 está dividiendo este 2, por lo cual nos da la unidad y se cancela. Por lo tanto, solo me queda una x por fuera, que va a ir a multiplicar a cada término de adentro del paréntesis o corchete. Entonces, x por una me va a dar la x por x me va a dar la x cuadrada, y x por x cuadrada me va a dar la x cúbica. Este es el resultado de mi integral central cuando estoy integrando con respecto a y. O sea que aquí es donde vamos a hacer la sustitución completa de toda la integral del medio. Ya no me interesa la integral del medio porque ya tengo el resultado, que es este, x más x cuadrada más x cúbica. Esto es lo que me voy a llevar a sustituir a la integral del medio, y me va a quedar la integral definida desde 0 a 1 de x más x cuadrada más x cúbica, pero ahora con respecto a ¿quién? A diferencial de x. Lo que tengo que hacer es integrar cada uno de los términos de esta integral, ¿sí? Mediante la integración individual de cada uno de los términos. Entonces, la integral de x me quedaría x cuadrada sobre 2, la de x cuadrada x cúbica sobre 3, y la de x cúbica x cuarta sobre 4. Y una vez que ya está integrado, lo vamos a evaluar, según nos dice nuestra integral, desde 0 hasta 1. ¿Sale? Bien, pues manos a la obra. Hay que llevarnos esta misma expresión o este mismo resultado y hacer sustituir el límite inferior en cada x que nos encontremos. Quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí lo único que me queda como área sería 13 doceavos. Es algo un poquito más grande que la unidad. ¿Sale? Y ese sería el resultado esperado. 13 doceavos de unidades cuadradas es el área de esa integral doble de dicha función.